Mucho gusto, licenciada. Voy a hablar acerca de lo que es una empresa unipersonal, características, ventajas y desventajas. ¿Pero qué es una empresa unipersonal? Bien, una empresa unipersonal es una organización en la que solo trabaja una persona, donde la misma es propietaria y administradora de la deriva económica de la empresa. ¿Qué significa esto? Pues son aquellas personas que se disponen a crear su propia empresa y de él depende la parte económica y de igual manera pues la parte administrativa. En su mayoría estas personas son emprendedores que invierten en ciertas ramas económicas para crear proyectos financieros y que éstas se vuelvan empresariales, como ser pues algunos pequeños emprendedores, ¿verdad? Que tienen la visión de poder crear su propia empresa, ser su propio dueño y manejar sus propias reglas. Estas empresas las comienzan personas en diversos sectores económicos existentes, como ser en la creación de pequeñas empresas, por ejemplo, de venta de comidas, por ejemplo, de bisutería, venta de perfumería, etcétera. Muchas veces estas son emprendedores que hacen inversiones que le permiten realizar proyectos con la visión de convertirlos en empresas. Este tiempo de compañía se conoce con el nombre de trabajadores autónomos o independientes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bien, estas personas, ellos pues al momento de crear estas empresas tienen la visión de poder pues ser sus propios dueños. Ellos no van a depender absolutamente de nadie, sino que de la parte económica o del capital que quieran invertir en estas empresas. En el caso de aquellas personas que sean propietarias de su negocio, jurídicamente no tienen la opción de aplicar proyectos de una cantidad mayor a la de sus capacidades. Bueno, con esto queremos decir de que nosotros vamos a saber hasta dónde podemos llevar nuestra empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente la capacidad de invertir 10,000 empiras y con ese capital vamos a iniciar un negocio, no podemos nosotros disponer de un capital que no tenemos. Entonces es ahí donde nos referimos a que solamente debemos limitarnos a invertir lo que tenemos en ese momento, porque después lo que vamos a generar es un endeudamiento, y si no nos va bien en el negocio, pues vamos a fracasar, ¿verdad? Las empresas unipersonales cuentan con unas características que la diferencia en el sector económico. La primera característica es que están conformadas solo por su propio dueño, obviamente, y este es el que lleva la parte administrativa y también establece sus propias reglas. O sea que esta persona va en su empresa, va a poner su propia reglamentación, como también va a llevar la parte administrativa, la parte económica. También pues también establece además cualquier tarea comercial va a recaer sobre este individuo, quien es el que establece los planes estratégicos, tácticos y operacionales, como ser pues que de qué manera va a poder comercializar su producto, si va a hacer envíos express, ¿verdad? Bueno, él va a tener las tácticas, dice el texto, para poder pues manejar pues lo que es la parte de la distribución de su producto. En ciertas ocasiones estos individuos contratarán a personas para que los asesoren en distintas áreas, como la declaración de impuestos y gestión contable. Como estos pequeños emprendedores o estas pequeñas empresas pues obviamente no están al 100 con la parte de lo que es de la declaración de impuestos, y en ciertas ocasiones tiene que contratar a algunos expertos en la materia. ¿Cómo hacer una empresa individual? Bien, para poder realizar una empresa individual hay que crear el proyecto comercial. Además se tiene que presentar la identidad del propietario.
para poder realizar nosotros o crear una empresa, tenemos que tener el proyecto establecido. Si no tenemos el proyecto, entonces no podemos andar inventando, ¿verdad? Luego, pues, también podemos agregar lo que es la razón social del proyecto, el nombre comercial de la empresa, cuál es el nombre que le vamos a poner, tiene que ir relacionado con el tipo de actividad que nosotros vamos a hacer, el propósito de la empresa y en qué área quiere desenvolverse su actividad comercial, como por ejemplo si quiere vender digamos hamburguesas, si quiere vender bisutería, si quiere vender lociones. Entonces todas esos son algunos de los datos que pues, tiene que llevar lo que es la creación de estas empresas. El tiempo de duración, ¿verdad?, de la empresa, la inscripción fiscal para que pueda pagar los impuestos. También tenemos que estar al día con los impuestos, ¿verdad?, para que de esta manera nosotros contribuyamos con lo que es la parte del cumplimiento que damos nosotros las personas pues que pagamos los impuestos. Y un documento donde el propietario hace declaración de constitución, ¿verdad? O sea que esto no solamente es crear una empresa y evadir este tipo de responsabilidades, al contrario, también tiene que estar al día con la parte de lo que es la declaratoria de impuestos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las ventajas. Número 1, son fáciles de crearlas, solo se necesita una declaración del dueño. Bueno, la declaración del dueño es que quiero crear mi propia empresa. Número 2, pues las reglas las establece el propietario. El mismo dueño va a poner sus propias reglas en su negocio. No va a haber nadie externo a decirle cómo tiene que hacer o qué cosas tienen que hacer en su negocio. Las tareas son realizadas por el mismo propietario. Bueno, estas como son individuales, pocas veces pues tienen empleados, entonces las tareas básicamente las realiza el propio dueño. Las inversiones y ganancias solo serán del dueño siempre que no tengan empleados. En este caso, pues digamos, si una persona empieza con una pastelería, él va a saber cuánto invirtió y cuál es el margen de ganancia que tiene que tener. Entonces esas ganancias van a ser propias, salvo que tenga empleados y tenga que compartir sus ganancias. El capital será sin límite, solo hay que ajustarlo dependiendo a las necesidades que vayan surgiendo en la empresa. Como dice, pues el capital no tiene límites, ¿verdad? Realmente pues el capital va a depender de ciertas necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, si usted va a poner una pastelería, luego compra su vitrina, compra su refrigeradora para mantener el producto helado, posteriormente va creciendo el negocio, entonces van surgiendo nuevas necesidades, pero puede realizarse lo que es una inversión para poder pues ampliar más el negocio. Esto tiene que ser progresivo, no más bien caso contrario no puede ser una empresa próspera, porque digamos que si más bien lejos de generar ganancias, porque ese es el fin principal de cualquier empresario, generar ganancias, entonces si esta más bien le está generando pérdidas o gastos, entonces mejor que no se meta a lo que es este tipo de actividades económicas. Una de las desventajas, pues el dinero puede estar en riesgo si este no lo administra correctamente. Además, no tiene apoyo de otras instituciones. Esa es una de las principales desventajas, ya que pues lo que mencionamos anteriormente, que quizás en el negocio no le vaya muy bien, y pues es ahí donde si la persona no puede o no tiene buena cabeza para administrarlo, entonces esto va a generar una pérdida. Si existe una demanda, siempre es el dueño quien debe responder por ella adicionalmente. ¿Okay? Aquí no hay ninguna ayuda de nadie. Aquí el propio dueño tiene que responder ante cualquier demanda, ¿verdad? También pues estas empresas deben cumplir con obligaciones ante el Estado, y este es quien evalúa el desempeño de la misma, establece los impuestos que debe cancelar y aplica las leyes en caso de que hayan otros
empleados. Okay, aquí pues básicamente nos menciona que la empresa tiene que rendir cuentas a lo que es el Estado, y de esta manera el Estado también realizar las inspecciones correspondientes, ¿verdad? Por si tiene algunos empleados dentro del negocio, y también pues cómo es el trato o si está cumpliendo con las reglas establecidas por salud, en el caso que fuera un restaurante, y que no esté digamos, aumentando el costo de las cosas que normalmente se ven que están a un precio establecido en el mercado. Finalmente, pues en estas compañías no se puede hacer proyectos de grandes proporciones financieras, y el único que puede participar en las mismas es el propietario. En estas básicamente pues se inicia con estas empresas unipersonales, empiezan con cosas pequeñas, y si ya quiere saltar a otro nivel, pues ya se convierten en otro tipo de empresas. Muchas gracias, licenciada. Esta fue mi participación.